hoy vamos a hablar de la salud mental, el tema es aprendiendo a renovar la mente cada día. Y ahorita que usted y yo veamos por qué estoy tocando estos temas, porque lamentablemente a veces las personas perdemos el enfoque de lo que realmente es importante. Y yo hablaba la clase anterior de esta serie, que lo espiritual es sobre todas las cosas. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza, nuestra visión, nuestras expectativas en Dios. Y hablábamos la clase anterior, la enseñanza anterior, de 7 áreas importantes en la vida. Hablábamos de la salud espiritual, salud física. Ahora usted va a decir, pastor, esta es una iglesia. ¿Por qué va a hablar de lo físico, de lo mental, de lo emocional, de lo financiero, si deberíamos enfocarnos en lo espiritual? Sabe que la vida de una persona es integral y tiene que ver con espíritu, alma y cuerpo, y todo se relaciona y todo se complementa. Entonces, lo espiritual está relacionado con lo físico y lo mental. El hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, y todo está conectado. Es más, si se da un golpe en un dedo chiquito, le duele todo el cuerpo, ¿sí? Y no nomás le duele, hasta piensa cosas. Si usted trae pensamientos equivocados, eso afecta su estado de ánimo, afecta su forma de andar. Quizá trae dolores, malestares, anda deprimido, porque todo está conectado. Entonces, por eso es importante tocar estos puntos: salud física, salud mental, salud emocional, salud relacional, cómo nos relacionamos con los demás, salud financiera, cómo administramos los recursos que Dios nos da, y salud vocacional, cómo trabajamos, cómo nos movemos en esta vida. Y bueno, para entrar en el tema de hoy, con la salud mental, si usted investiga o se pone a ver las estadísticas de cómo hoy la cuestión de la salud mental ha crecido en gran manera. Hoy encontramos, hospitales, encontramos lugares donde la gente va a consultar, y el problema principal, ¿sabe qué es? Son problemas psicosomáticos. Es lo que piensan. Hay mucha depresión, ansiedad, suicidio, estrés, y todo eso tiene que ver con la calidad de pensamientos. Y la Biblia es bien clara de eso, nos habla la palabra mucho de esto, ¿sí? Es muy importante aprender a renovar nuestra forma de pensar, ya que no podemos vivir más allá de lo que creemos. Lo que usted piensa, dice la Biblia en Proverbios 23:7, tal como el hombre piensa en su corazón, así se vuelve. ¿Qué es lo que usted medita constantemente? ¿Qué es lo que está pensando? Mire, hay personas que regularmente se acuestan pensando en los problemas que tienen, y sabe que su sueño no es bueno, porque está nada más meditando en eso. ¿Qué es lo que usted está pensando constantemente? No tengo, no puedo, no valgo, no sirvo, cosas no están bien, y está pensando todo lo negativo. Y entonces sabe que pareciera que no, pero los pensamientos hacen que mande una señal al cerebro, y el cerebro segrega sustancias en nuestro cuerpo que hacen que haya después colitis, gastritis, dolor de cabeza, dolor en los hombros. ¿Por qué? Porque está conectado. Tiene que ver con la salud. La fe está directamente relacionada con la mente, o los pensamientos, o las creencias. ¿Cómo vienen las creencias? Las creencias se forman de los pensamientos que nosotros tomamos, o lo que nosotros pensamos que son verdad, aunque a veces no sea verdad. Si algo que nosotros pensamos constantemente se vuelve un hábito, llega a ser una verdad para nosotros, aunque realmente no lo sea. Y mucha gente vive de mentiras en la vida, ¿sí? Lo que pensamos afecta, ya sea positiva o negativamente, nuestra fe. ¿Cómo está su fe en este momento? ¿Cómo está su convicción con Dios? ¿Está acá arriba? ¿Está en medio? ¿O está abajo? ¿O no tiene fe? ¿Sabe que pensar bien o pensar mal es el mismo desgaste? La diferencia es donde usted pone su confianza. Y la mayoría de las personas pasan sus pensamientos en las cosas que no tienen, en las cosas que deberían tener, y no son felices. Hoy encontramos montones de cristianos amargados, frustrados, deprimidos. ¿Por qué? Porque están pensando en lo que no tienen. Si tuviera tal cosa, si me dieran chance aquí. Y estamos pensando en lo que no tenemos, y ¿sabe qué? Nos venimos para abajo en la cuestión de la fe, y espiritualmente nos vamos en picada. Y quiero darle un diagrama. Una persona es el resultado de sus pensamientos, y esto no tiene que ver con nueva era o humanismo o motivación. Los pensamientos están ligados a los sentimientos. Lo que usted piensa manda una señal a los sentimientos.
Y esto, los sentimientos, mandan una señal a la voluntad. En pocas palabras, pensar, sentir y actuar van unidos. Cuando Dios nos dice que pongamos en práctica su palabra y que cambiemos nuestra manera de pensar, Él está enfocado en lo más importante, en los pensamientos que son los que gobiernan la vida de una persona. Incluso la Biblia dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Otra versión dice: dame, hijo mío, tus pensamientos o tu mente. A veces los judíos le llamaban al corazón, le llamaban el alma. Y entonces ahí es donde radica muchas de las cosas que nosotros necesitamos entregarle a Dios. Necesitamos que Él señoree en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir y en nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque si pensamos mal, actuamos mal. El acto que se repite se vuelve un hábito. Los hábitos se convierten en modos de vida. Pregunto, ¿cuántos tienen el hábito de llegar temprano a alguna cita? Muy pocos. ¿Cuántos tienen el hábito de llegar tarde casi a todo? Tres sinceros. La mayoría de la gente, mire, las reuniones a las 11:30 y a las 11:30 ya vamos apenas saliendo de la casa, vamos corriendo. La voy viendo en el celular, pastor, o sea, no me la perdí. Sí, pero la cita no era a esa hora. Y regularmente así hacemos en todo. No le damos importancia, ¿por qué? Porque hicimos un mal hábito. No leemos adecuadamente, no leemos la Biblia porque no tenemos el hábito. Y hay muchas cosas que tienen que ver con nuestra manera de pensar. Por ejemplo, dijo por ahí una persona, dijo: cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos o tus hechos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos, y cuida tus hábitos porque determinarán tu destino. Todo empieza con un pensamiento. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo piensas de ti mismo? ¿Qué es lo que dice Dios de ti? Aquí el asunto no es lo que los demás piensen, lo que Dios piense de mí y lo que yo adopte y crea de Dios. Eso es lo más relevante en la vida. No podemos hacer nada sin primero pensarlo, creerlo. Para que usted haga algo, primero viene un pensamiento y luego actúa. O alguien piensa sin actuar. Yo conozco gente que no tiene conectado el cerebro con la boca. Hablan y lo que piensan lo dicen. No lo razonan, simplemente lo sueltan. Necesitamos estar conectados, no decir cosas que no pensamos. No podemos hacer nada sin primero pensarlo, creerlo, lo que implica que todas nuestras acciones vienen de nuestros pensamientos. Todas nuestras acciones. Por esa razón Dios nos pide que cambiemos nuestra forma de pensar. Dios nos dice que nos arrepintamos, que cambiemos. Arrepentirse es cambiar de dirección, cambiar de manera de pensar, de vivir. Eso significa, mire, si nos vamos al inicio de la creación, recordaremos que Dios le dio a Adán y Eva, le dijo: miren, aquí está todo para ustedes. Solamente una cosa les voy a pedir: no coman del árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coman ciertamente van a morir. Fue la única instrucción que le dio Dios. De los demás pueden comer, hacer lo que quieran. Llega la serpiente, que era un enemigo de Dios, llega muy astutamente y les dice: ¿con que Dios les dijo eso? No, hombre, bien sabe Dios que el día que ustedes coman van a ser como Dios. Y entonces la serpiente da su argumento y les abre y dicen: ¿saben qué? Empieza la codicia. Si comemos vamos a ser como Dios. Y cuando ellos deciden desobedecer a Dios y comen de ese fruto prohibido, ¿sabe qué sucede? Se les abren los ojos del entendimiento y entonces empiezan a ver ahora en el conocimiento humano y ahora empiezan a razonar las cosas. Y de ahí empieza todo el problema de la humanidad. Cae en pecado, hay muerte espiritual, pero ahora lo que gobierna es la razón, el pensamiento. Por eso cuando usted y yo le hablamos a alguien de Dios, no le entiende o no le recibe, porque dice: no, yo tengo mis creencias, yo creo en Dios a mi manera. Y entonces, ¿qué gobierna? El pensamiento. Por eso Dios nos dice: necesitas cambiar tu manera de pensar. Mire, Romanos 1:25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dice que la humanidad ha estado en pecado tras pecado tras pecado porque sabiendo lo que es correcto, decidieron hacer lo malo. Dice Romanos 1:28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó a una mente que reprobada, que no está en los estándares de Dios. Dice, para hacer cosas que no convienen. Por eso hoy vemos en la gente o en el mundo que cada quien hace lo que le da la gana con su vida. ¿Sabe qué es lo preocupante? Que aún los hijos de Dios entran en este proceso. Hoy muchos cristianos viven a su manera. No han renovado su manera de pensar. Es más, no quisiera pensar, pero yo sé que muchos ni siquiera han nacido de nuevo. Pero pastor, ¿por qué dice eso? Por el fruto. El estilo de vida que cada quien tiene refleja lo que cree. Así de sencillo es. Efesios 4:21 dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de la vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. ¿A qué se refiere con sensual? Se refiere a los sentidos. Nos movemos en lo que sentimos, en lo que nos gusta. Y ese es el problema con la mayoría de la gente. Lo que nos gusta va en contra de lo que Dios dice que es correcto. A la gente le gusta vivir en pecado o le gusta hacer cosas que no agradan a Dios. ¿Y sabe qué? No les importa. Porque piensan, todo mundo lo hace, ¿qué tiene de malo? Pero nosotros no podemos estar con el estándar del mundo. Dios nos llama a vivir por encima de eso y se le llama santidad. Apartados para Dios. Dice el versículo 23, y en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Quién nos debe renovar? El Espíritu. Pero aquí hay algo bien importante. Si usted no pone la parte suya de la obediencia, de nada sirve que esté escrito. La Biblia es verdad. La Biblia es poderosa. Pero de nada sirve que esto sea verdad, sea poderoso y sea algo que transforme mi vida si yo no lo creo y no lo pongo en práctica. Puedo saber mucha Biblia y a la vez no hacer nada. Y de eso encontramos mucha gente en las iglesias. Que usted le pregunta los versículos y se los saben al revés y al derecho. Le dice, Salmo 153 y te lo recitan de memoria. Y ni siquiera viene en la Biblia. Aguas. ¿Qué nos dice Dios? Que nos arrepintamos, que nos acerquemos a Dios. Y ahí empieza un cambio, viene el nuevo nacimiento. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, aceptamos ese sacrificio en la cruz del Calvario, de que Cristo murió por nuestros pecados, aquí empieza. Pero después Dios nos dice algo, Romanos 12:2. Si tiene su Biblia, si no, acompáñeme aquí atrás de mi espalda está el versículo. Dice, no os conforméis. Otra versión dice, no se adapten, no se conformen, no vivan ya como vive todo el mundo, no se amolden al mundo actual o no vivan bajo los estándares del mundo. La palabra de Dios es bien clara. No me conforme, no me adapte, no viva conforme al mundo. Dice, sino transformaos, cambia, dice en pocas palabras, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otra versión dice, de vuestra mente, o cambien su manera de pensar. ¿Por qué? Porque los pensamientos son sumamente importantes. Dice, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted y yo queremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar. Pero pastor, ¿cómo le hago? ¿Cómo cambio? Es más, yo me sé la canción, hoy voy a cambiar. Dejar quién sabe qué en el armario y que mis maletas y no cambia. Porque necesitamos algo poderoso que nos lleve a un cambio, no es emociones. ¿Por qué mucha gente no cambia? Porque solamente se emociona. Te va mal en la vida y le dices a Dios, Padre, ahora sí, perdóname. Si me ayudas, ahora sí, te prometo que hoy sí voy a cambiar. Y luego, ¿qué pasa? Dios te saca de ese problema y tú empiezas muy bien, un día, dos, pero si te acaba la emoción y entonces no hay una transformación, no hay un cambio en tu vida. Pasa mucho con los jóvenes cuando van a un evento, van a un retiro, a un campamento y Dios los toca en esos 3 días, 2 días y vienen bien impactados y wow, se quieren comer al mundo. Pero eso, si no hay un seguimiento, si no hay un adiestramiento en la palabra o en la presencia de Dios, ¿sabe qué? Termina siendo solamente emoción.
Y encontramos en la iglesia mucha gente emocionada, pero no gente con convicciones. Porque lo que cambia la vida de las personas no son las canciones, no son el saltar, sino la palabra, el estar expuestos a la palabra. Yo sé que algunos dirían, pastor, en otras iglesias andan brincoteando, danzan, lloran, se postran. Eso es bueno, perfecto. Pero de nada sirve todo eso si al final no estás expuesto a la palabra y te lleva a un cambio en tu vida. Lo que transforma la vida de las personas es una relación con Dios y la exposición de la palabra, la obediencia de la palabra. Renovar significa restablecer o reanudar una cosa, sustituir una cosa vieja por una nueva, de la misma clase. Renovar la mente significa aprender a pensar o sustituir nuevos pensamientos. Por ejemplo, ¿por qué fracasa mucha gente, las personas, cuando se quieren poner a dieta? ¿Alguien ha intentado ponerse a dieta? ¿Cómo le ha ido? Más o menos, dice, empiezo muy bien. Nosotros aquí hicimos un reto, le llamamos el reto garrafón, en vez de bonafón. Y le entramos ahí y dijimos, vamos, además, para que esté emocionante, vamos a poner 200 pesos, todos los que queramos adelgazar. Y a los 2 meses, el que adelgace más, ese se queda con el dinero. Y empezamos bien padre, los primeros días. ¿Y cómo va? No, 5 kilos, 4 kilos, bien emocionados. Pasa otra semana, ¿y cómo va? Pues ahí voy, ahí voy. Pasó un mes, se nos olvidó la dieta. No, hombre, que se gane los 200, ¿qué pasa? No importa. Porque era emoción. Y muchas de las cosas que queremos hacer es por emociones. Por eso a veces las dietas no funcionan, porque no hay una convicción. Por ejemplo, usted dice, voy a dejar de fumar, o voy a dejar de comer comida chatarra. Y el que va a dejar de fumar dice, ya no voy a fumar, ya no voy a fumar. Y entre más piensa en eso, ¿sabe qué? Más refuerza. Ya no voy a tener temor, ya no voy a tener temor. Y entre más piensa en eso, más refuerza el pensamiento. La palabra de Dios dice, tienes que renovar, cambiar, sustituir. ¿Qué haces? Cambias un pensamiento de temor y traes un pensamiento de fe. No estoy hablando de motivación, estoy hablando de que usas la palabra para que podamos tener la mente de Cristo, pensar como Dios. Significa traer los principios de Dios a nuestra vida y empezar a pensar como Dios quiere que pensemos. Yo, cuando damos un curso que se llama Más Valiosos que un Diamante, y esta es una parte de la clase, y les doy un ejemplo. Cuando hablamos de sustituir, le digo, piense en un elefante color rosa. Obviamente no existen, pero usted piensa en un elefante color rosa. ¿Ya lo tiene aquí en su mente? Ahora, ya no piense en ese elefante. Ya no piense en el elefante rosa. ¿Ya no piensa? ¿Se acabó? Ya no piense en el elefante rosa. ¿Qué pasó? Al momento que usted dice, ya no voy a pensar, ¿se va el pensamiento? No. Eso pasa cuando estamos pensando pensamientos de mal, de temor. Necesitamos sustituirlos. ¿Qué tengo que hacer? Si estoy pensando en un elefante rosa, ¿qué hago? Lo voy a sustituir por otra cosa. Ahora pienso en un caballo blanco. Se llama sustituir. ¿Dónde está el elefante rosa? Atrás del caballo, me va a decir. ¿Qué tiene que hacer? Usted está pensando mundanamente, o en las emociones, o en la problemática. ¿Sabe qué? No, quite eso y meta la palabra. Renueve su manera de pensar. Yo sé que algunos están diciendo, pastor, eso es como que está como que en humanismo. No, porque usted está usando la palabra. Yo no le estoy hablando que usted es un campeón, que usted las puede todas, que usted es Juan Camaney. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que tenemos que enfocarnos en la palabra. Eso es lo que transforma la mentalidad y la vida de las personas. Pensamientos de temor por pensamientos de paz. Dígame, si usted tuviera pensamientos de tristeza, ¿qué principios o qué palabra usaría para cambiar eso? ¿Usted sabe algún versículo que hable sobre gozo? El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Qué más? Si usted está triste, ¿qué pensaría? Pues me canto unas canciones de Paquita, pastor, para sacar todo lo que traigo. ¿Sabe qué es lo que le pasa a la gente que anda depre? Nada más están pensando en lo que no tienen o lo que no pueden. Están enfocados en eso, necesitan levantar su vista y ver a Cristo. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ahí empieza nuestra fe. No podemos tener una vida positiva y una mente negativa. Usted no puede decir, tengo fe y estar pensando mal. Ahora, ¿cómo se renueva la mente? Aquí es donde empezamos ya en lo práctico. La renovación de la mente solo puede ocurrir
cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros a través del estudio y la meditación de la palabra. Mire, hay mucha gente que dice, no tengo paz. ¿Y sabe qué hace? ¿Qué hace? Se va a un spa o se va de vacaciones. Esta semana se la pasa muy bien, pero regresa de vacaciones y ¿qué sucede? Vuelve lo mismo. Usted va a un spa, le dan masaje, le dan terapia, le embarran un montón de cosas y queda muy reluciente, pero por dentro usted queda igual. ¿Cómo puedo obtener paz? ¿Cómo puedo ser renovado? Nosotros necesitamos cambiar y ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Cuando vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, mire, a lo mejor no cambia el entorno, pero cambia la perspectiva y entonces mi fe se incrementa porque sé que Dios tiene control de todo. Una mente renovada es una mente llena de la palabra y controlada por el Espíritu Santo. Ahora, aquí está lo interesante. Una mente renovada, dice, es una mente llena de la palabra. ¿Cómo lleno mi mente de la palabra? Tiene que ver el tiempo que yo utilizo para buscar, para leer, para meditar la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Oír me hace bien, pero poner en práctica me da resultados, porque la fe es acción. La fe es practicar lo que creo. Y si yo creo en Dios, yo tomo los principios de Dios y los pongo en práctica en mi vida. ¿Por qué no le está yendo a usted bien en la vida? Porque no está aplicando los principios. Porque no está confiando o porque Dios está probando algún área de su vida y está viendo cómo está usted creyendo. Porque no quiere decir que porque le esté yendo mal usted está en pecado. Posiblemente Dios lo está pasando por un proceso para que usted aprenda a fortalecerse y que el carácter de Cristo se forme en usted. Vemos el caso de Job. Job era un hombre íntegro, era un ejemplo. Y Dios permitió que pasara por un proceso, pero ¿sabe qué? Dios permitió para que se supiera o vieran que hay un hombre que tenía confianza en Dios. Es probable que tú estés pasando por un proceso. Si tú tienes un problema y eso te hace orar, entonces el problema cumplió su propósito al momento de confiar en Dios, de buscar a Dios. ¿Cuál es el problema con muchos de nosotros? Tenemos un problema económico y ¿qué hacemos? Vamos y empeñamos cosas. Vamos y pedimos prestado. No esperamos en Dios. Tiene que ver con mi fe, convicciones, esperar. Dios pudiera ser que se está tardando en algo que tú le estás pidiendo, pero Dios siempre llega a tiempo. Él no se tarda, siempre llega a tiempo, solamente que a veces no esperamos los tiempos de Dios. Amén. Segunda de Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Otra versión dice del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Otra versión dice para capturar los pensamientos rebeldes y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que pasa en la vida? Usted es una persona que cree. Las creencias vienen de lo que usted ve, lo que usted escucha, lo que usted experimenta. Así es como se forman las creencias. Ahora, ¿qué sucede? Usted va por la vida y de repente vienen ideas, vienen pensamientos, vienen experiencias, vienen personas que le dicen, y si usted no tiene bien puesto un filtro o algo que se llama discernimiento, usted va a tomar todo lo que le den y no lo va a filtrar. Y en eso entonces usted va a tener pensamientos de temor, de duda, de incredulidad. Hoy muchos creyentes están dudando si son salvos o no son salvos. Hoy muchos creyentes ni siquiera saben realmente lo que creen. Saben que Dios les ama y que la Biblia dice que son cosas buenas para ellos, pero no saben. ¿Y sabe por qué? Porque no leemos la Biblia. Dígame, ¿cómo es su sistema de crecimiento espiritual? Si usted le apuesta nada más venir a la iglesia los domingos y que cree que con eso es suficiente para creer espiritualmente, está en un grave error. Porque usted no come una vez a la semana, ¿o sí? Comemos todos los días, 3 veces al día, si no es que más. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de crecer? Si usted es mayor de edad o tiene más de 12, de 13 años, tú tienes una responsabilidad de empezar a crecer, a buscar, a alimentarte de la palabra. Porque lo que tú alimentes, eso es lo que va a ser fuerte.
El problema en nuestro mundo es que tenemos tantas influencias externas que es lo que nos alimenta. Venimos a la iglesia llenas de alimento chatarra, que no anhelamos la presencia de Dios, que no queremos más de Dios porque venimos llenos del mundo. Y eso es lo que pasa con la iglesia. No hay hambre de la presencia, no hay hambre de buscar la palabra. ¿Por qué? Porque ya venimos saturados del mundo. Mire, usted ve la gente en Cuba, en Rusia, en China, donde no hay muchas veces, no hay oportunidad de leer la palabra, la anhelan, la desean. Usted y yo tenemos tiempo, tenemos Biblia, tenemos internet, tenemos celulares, tenemos tecnología, tenemos todo para leer y buscar la palabra y no lo hacemos. Si no estamos expuestos a la palabra, no habrá un cambio acá. Escúcheme bien. Y me da mucha tristeza lo que voy a decir. Pero hoy por hoy vemos a la juventud perdida. Hay gente perdida dentro de la iglesia. ¿Y sabe por qué? Por la falta de compromiso con Dios, la falta de anhelo de crecer, de buscar. Hay un jovencito que llegó hace como un mes o 2 meses a la iglesia. Me sorprende su forma de buscar a Dios. Yo disfruto verlo adorar. Y veo cómo tiene hambre. Digo, ¿por qué los demás jóvenes no tienen hambre? Porque están llenos del mundo. ¿En qué están dedicando su tiempo? ¿Están en el celular? ¿Están viendo series? ¿Están viendo películas? ¿Están jugando cosas que no edifican? De eso tienen llena su mente, de basura. Entonces, ¿cómo van a tener hambre por Dios? ¿Cómo van a ser transformados? En vez de querer ser como Jesús, quieren ser como un superhéroe. Nadie dijo amén. Ahora, proteja su mente de la basura. La mejor manera de dominar sus pensamientos es controlar las influencias externas, lo que usted ve y lo que usted escucha. Usted tiene que ser responsable y saber con quién se junta, a quién escucha, qué cosas lee. Dicen que los ojos son ¿qué? La ventana del alma. ¿Por qué? Porque todo entra. Necesitamos filtros. Imagínense que estos lentes son como si fuera la palabra. Yo filtro las cosas a través de la palabra. Hay cosas que a lo mejor para otros podrían ser normales hacerlas. Pero yo me fundamento en la Biblia y digo, ¿sabes qué? Si la Biblia dice que esto no le agrada a Dios, yo no lo voy a hacer. Mire, Proverbios 15:14 dice, el sabio tiene hambre de conocimiento. ¿Qué dice el sabio que tiene? ¿Dónde encontramos el principal conocimiento? La palabra. Y dice la segunda parte de este versículo, mientras que el necio se alimenta de basura. Y no es literal, no es que usted agarre basura y se la coma. Se refiere a cosas chatarra que no alimentan el alma, que no nutren. Eso se debe a que cualquier cosa que entre a tu mente afecta a tus emociones. Los jóvenes o los niños no deberían estar preocupados por cosas del mundo. Pero si nosotros como adultos damos ejemplo, escúcheme bien, los adultos, los papás somos responsables de la calidad de vida también de nuestros hijos. Porque mientras vivan en nuestra casa, nosotros somos responsables de lo que permitimos que ellos vean o hagan. Los juegos que juegan, las conversaciones que tienen, las películas que ven, las cosas que leen, las amistades que tienen. Yo tengo que enseñarles. Obviamente, al final de cuentas, ellos van a decidir. Tengo un hijo mayor de edad y 2 menores de edad. Al final, yo no sé lo que hacen en la escuela o fuera de la casa, pero mi trabajo es que mientras estén en casa yo tengo que ser responsable de enseñarles, de guiarlos, de decirles, esto te edifica, hijo, esto no te edifica. Mire, hay películas que realmente no son bendición. Hay series de televisión que no edifican. Yo procuro no ver televisión. Y la vez pasada, en un rato de ocio, estábamos cansados. Me puse a ver una serie, agarré Netflix y empecé a ver una serie de un superhéroe. Dijo, está chido, pelea contra el mal, él viajó del tiempo y ahora quiere recuperar algo que había perdido, que era de su familia. Y varios jóvenes saben de lo que estoy hablando. Es un personaje, es un superhéroe. Me chuté 13 capítulos. No en ese día, como en 15 días. No digan, ay pastor, por eso no trae usted el gozo. No, aclarando.
Como 15 días veía un capítulo diario, duraba 50 minutos cada capítulo. Al final termina esa primera parte de la serie y digo, qué mugrero, qué pérdida de tiempo. No me dejó nada, no me edificó. Pero ¿sabe qué? Era un tiempo de ocio y decía yo, pues no tengo nada que hacer. Y así hay muchos hermanitos, hermanitas que no tienen nada que hacer y se la pasan viendo cosas cuando pudieran estar nutriéndose, leyendo la palabra. Yo le digo a mis hijos, mire, mijo, tengo una librería, vaya y agarre los libros que necesite. Si agarra varios, pues se los cobro, pero si agarra uno o dos, no hay problema. Hay muchas cosas, usted puede entrar a internet a buscar cosas que edifiquen. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque estoy hablando de salud mental. Lo que usted piensa afecta su fe, su estilo de vida. ¿Por qué no hay santidad en la iglesia? Porque bajamos el estándar y pensamos que Dios es buena onda. Si fumo, si tomo, si bailo, si me drogo, si tengo relaciones, no pasa nada. Todo el mundo lo hace. Mentira del diablo. Y usted sabe lo que implica que un día le vamos a dar cuentas a Dios. Y no diga, ay pastor, no sea religioso. No soy religioso, soy celoso de las cosas de Dios. Yo no voy a andar haciendo algo que yo sé que a mi Padre Dios no le gusta. Ahora, le voy a decir algo. Si usted está viendo una serie o una película o está teniendo una conversación con alguien, pregúntese, si Jesús estuviera aquí conmigo, ¿haría lo mismo? ¿Seguiría viendo esa serie? ¿Seguiría teniendo esa conversación? ¿Tendría esa relación con esa persona? Se nos olvida que Dios es omnipresente y omnisciente. Se nos olvida que Él nos dice que Él es santo. Sí, Dios es amor, pero también Dios es justo. Y entonces se nos olvida que la justicia de Dios un día pagaremos por lo que hemos hecho, lo que hemos dicho. Pero pastor, estábamos hablando del amor, de la salud. Sí, todo va ligado. Salmo 101:3 dice, me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Dígame, esa serie que usted ve, esas películas, ¿glorifican a Dios? ¿Le incrementan su fe? Si no es así, usted está perdiendo el tiempo. Y usted es responsable delante de Dios porque usted debería estar haciendo cosas que edifiquen. Y no estoy diciendo con esto, hermano, no me malinterpreta, que usted tiene que estar todo el día orando y leyendo la Biblia. Estoy diciendo que administre su vida y sus tiempos, porque de la calidad de sus pensamientos depende de las influencias que usted tiene. Dice, detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Mire qué terrible está esto. Se lo voy a leer de nuevo. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. O sea, dice, yo me voy a apartar. No quiero saber de los que hacen cosas viles. Tu vida será determinada e influenciada de tal forma por los libros o la influencia de las personas con las que tú tengas. Lo que lees afecta tu vida. Lo que escuchas afecta tu vida. ¿Con quién te relacionas afecta tu vida? Dicen por ahí, júntate con lobos, júntate con cristianos. Ay, pastor, pero hay de todo en la viña. Yo sé que hay de todo. Ese es el problema. Se dice que hay cerca de un 12% de cristianos en México. Ahí están todos los que dicen que creen en Cristo, católicos, cristianos, adventistas, todos los que dicen que creen en Cristo. El problema no es la cantidad, es cómo viven ese tipo de cristianismo. ¿Cómo estás viviendo tu cristianismo? Porque estoy hablando de salud. ¿Cómo está tu calidad mental con respecto a la Biblia? Ahora usted va a decir, pastor, ¿qué tiene que ver los pensamientos con Dios? Tiene que ver mucho. Tiene que ver con su fe, tiene que ver con su compromiso con Dios, tiene que ver con sus convicciones. Tú tienes que ser muy específico qué permites que entre a tu vida y a tu corazón. Ahora usted puede ver cualquier película en internet. Gratuitamente puede tener acceso. El problema es que un día vamos a dar cuenta de lo que hicimos o no. El viernes tuvimos un 15 y yo le decía un versículo a la jovencita, a Judith. Y le decía un versículo de Eclesiastés. Dice, tú puedes hacer con tu vida lo que quieras, pero sabe que un día Dios te va a pedir cuentas.
Un día Dios nos va a juzgar. Y esa es la parte que a veces nos brincamos. No, hombre, hermano, Dios es buena onda. Sí es buena onda. Pero Dios también es santo y es justo. Santiago 1:21 dice: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. ¿Necesito explicar esto? Dice: quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder de salvar sus almas. La palabra de Dios tiene el poder de transformar, pero también de salvar tu alma. Necesitamos ser personas del libro, de la Biblia. Antes se le llamaba los del libro, porque era la gente que amaba y que defendía su vida por la Biblia. Hoy ni siquiera sabemos los libros de la Biblia. Si yo le digo, ¿cuántos libros tiene? ¿Cuántos tiene el antiguo? ¿Cuántos tiene el nuevo? Dígame por lo menos el Pentateuco. Pentateuco, el sol, mi, re, la. No, estoy dando el pentagrama. Dígame Salmo 152, rápido. ¿Quién me lo dice? No existe. El problema con la iglesia es que desconocemos la palabra y el poder de Dios. Y eso hace que vivamos una vida light. Pastor, es el día del Señor, hoy debe haber gozo. Estoy hablando, hermano, ¿por qué? Porque mi corazón a veces se pone triste cuando digo, ¿cómo es posible que no podamos discernir lo que Dios quiere y lo que no quiere? Para mí es bien sencillo. Digo, si yo voy a ver una película y veo que no me edifica, ¿sabe qué? Me salgo de la película. Obviamente selecciono y veo qué trata. Pero si es una película que no me trae edificación, me salgo. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar lo que entra a mi mente y a mi corazón. ¿Con quién platicas? Tú tienes que tener cuidado porque eso va a afectar tu vida. Salmo 1, versículo 1, nos abre una clave de que cada cristiano deberíamos tomar en cuenta. Y dice: dichoso el hombre, o bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley de Jehová, en la ley del Señor, se deleita o medita, dice, de día y de noche medita en ella. ¿Tú quieres ser bienaventurado? ¿Qué tenemos que hacer? Dice, meditar ¿cuándo? De día y de noche. ¿Qué significa eso? En todo tiempo. ¿Cómo está tu meditación con la palabra? ¿Cuánto tiempo le invertimos a leer la escritura? ¿Cuánto tiempo invertimos en buscar la presencia? Ahora, finalmente, pastor, dígame usted, ¿de qué se trata toda esta onda del cristianismo? En pocas palabras se lo voy a decir. Dios nos amó tanto que estábamos muertos, perdidos en pecados. Viene Jesús, viene el Padre, en la persona de Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu, los tres son uno. Viene Jesús, viene a esta tierra, nos muestra cómo es el Padre y dice que viene a servir y dar su vida. Él muere por nuestros pecados y regresa al Padre. Ahora, a través de Jesús nosotros podemos aprender a ver cómo es el Padre. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Dice que aprendamos a descansar y a confiar en Él. ¿Cuál es el proceso de crecimiento? Uno viene, recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Luego, ¿qué pasa? Viene la otra parte. Una cosa es recibir y la otra cosa se llama crecer en el discipulado. Discipulado significa aprender las cosas y ser como Jesús. Cambiar, pero eso no es automático. Nuestra meta es ser como Jesús, desarrollar el carácter de Cristo. Carácter cristiano es grabar o formar la vida de Cristo en el creyente, a fin de reflejar a Cristo en cada acto nuestro y en cada área de nuestra vida y cumplir el propósito de Dios que Él mismo ha marcado para nosotros. Mire, usted va a un evento, usted va al estadio, por ejemplo, ahí nadie, a lo mejor no lo conocen, y ahí están todos gritando, árbitro, y al portero le dicen, no sé qué cosa le dicen, pero le dicen algo, nos falta una palabra de bendición. Y usted, como dice, aquí nadie me ve, y usted hace lo mismo. Patea al portero del equipo contrario, ¿y qué dice usted? Nadie me ve. Pero ahí está Dios diciendo, muy bien, igualito.
a tu padre, el diablo. Nosotros reflejamos a quien amamos. Mire, tener el carácter de Cristo es ser como Cristo. Pregunto, cuando usted está en un ambiente, ¿la gente sabe que usted es cristiano porque es diferente o es igual que los demás? Se camuflajea. Ay, pastor, ¿por qué estoy hablando esto? Porque Dios nos va a pedir cuentas, a mí principalmente como pastor. Me va a decir, no le enseñaste a la iglesia lo que es vivir una vida correcta. Y todo empieza con una relación con Dios, empieza con creer, tomar la palabra y ser diferentes, hermanos. Jóvenes, no se confundan. Ser cristiano no es vivir una vida de libertinaje, es vivir bajo la gracia, pero en los estándares de Dios.